ha publicado por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo un informe sobre la estructura tributaria del sector minero. Este informe es muy oportuno porque hemos visto durante una sesión plenaria de nuestro Congreso hace pocas semanas en presencia del ministro Ismodes, algunos congresistas afirmar que las empresas mineras no pagan impuestos en el Perú o pagan cantidades ridículas, incluso que el Estado las financia porque les devuelve por adelantado impuestos que no han pagado. Hemos escuchado al congresista como el señor Lescano superar sus propios excesos y afirmar que la minería solamente trae pobreza en el Perú. Hemos escuchado al congresista Marco Arana citar estadísticas barrocas sobre Cajamarca para probar que la minería no ha significado más pobreza para su región. Hemos escuchado al señor Víctor Andrés Belaúnde comparar nuestra estructura tributaria con la de otros países como Estados Unidos para presentar al sector minero como un sector que se aprovecha de nuestras riquezas y no contribuye con el país. Ustedes sostienen, sin embargo, que casi la mitad de las utilidades mineras van al Estado vía impuestos. Señor Macera, ¿qué está pasando en este país que creemos en mitos y no vemos realidades y cifras? Hola Fernando, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar este trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal, Ricardo? En realidad, sí, creo que es un tema muy oportuno porque se está hablando bastante desde el Congreso, se está hablando desde diferentes lados, que la minería no contribuye en impuestos de manera alguna y que más bien se le devuelve plata, incluso sin que ellos antes hubieran pagado. El punto de este trabajo es, creo, explicar algunos conceptos muy simples, pero que se han usado durante el debate para distorsionar. Imagínate que estamos, Diego, en nuestra secuencia así de claro, para que la gente lo entienda. En términos sencillos, ¿qué tipo de impuestos, cuánto paga la minería por sus operaciones? Ponle una cifra redonda de ganancias y de esas ganancias, ¿cuántos impuestos paga? Si la minería tiene renta al final de, digamos, 100 soles, termina pagando entre una y otra cosa más o menos 45 soles, ¿no? De 100 de ganancia, o sea, 45. De 100 de ganancia, 45 se van a quedar entre el Estado, los trabajadores, no en sueldo, sino en repartición de utilidades, y en otros conceptos que van para la misma municipalidad, para la región. Para el canon. Entonces, de 100 terminas pagando más o menos 45. ¿Ya? Eso se traduce en un pago de más de 4.000 millones de soles solamente el año pasado, por impuesto a la renta y regalías, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que pasa es que se mezcla mucho papas con camotes, ¿no? Se mezcla una cosa que es la devolución del IGB con el pago de impuesto a la renta, que no tiene nada que ver. ¿Qué actividades tienen el retorno de IGB en nuestro país? Todas las que exportan. ¿Ya? Ese es el punto, creo que ese es uno de los puntos principales. O sea, cuando no solamente son las mineras las que se benefician de la devolución del IGB. No, cualquier actividad que exporta, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el IGB, sí. O sea, tienes dos impuestos principales. Tienes el impuesto a la renta y el IGB. El impuesto a la renta ya está grabado, que es parte de las ganancias de la empresa, eso lo tiene que pagar todo el mundo, su tasa de 30%. Perfecto. El otro, que es el IGB, no está pensado para gravar a las empresas, está pensado para gravar el consumo a los que compran el bien final. Entonces, en ese sentido, no se exporta el IGB, porque cuando tú exportas un producto, se supone que si está yendo a China, pagarán su IGB los chinos. No van a consumirlo acá. Y cuando nosotros importamos, nosotros pagamos IGB de lo que importamos. Entonces, esa es la naturaleza del IGB. El IGB no sí, y en ningún producto, sea minera, sea una camisa, sea una palta. Lo que se ha querido decir es eso, que la minería nada más goza de este beneficio. Y no es un beneficio, es una práctica financiera que se aplica a todos los ámbitos. No, yo creo que es una práctica que se aplica en todos los países que tienen un IGB, un IVA, no Estados Unidos, ¿no? Y a todos los sectores. Porque además el sentido es que no se graba dos veces el mismo producto bajo el mismo concepto. No, porque no te van a cobrar aquí y te cobran de nuevo en China. No tiene sentido. Entonces, lo que ha hecho el congresista, con mucha respeto, el congresista Lescano, ha sido mezclar papas con camotes, ¿no? Ha dicho, oye, esto que pagó la mina, que no debería haber pagado en IGB, porque lo va a exportar y por eso se lo devuelven, y es justamente eso, ahí la palabra es clave, es una devolución. Es algo que ya pagó IGB, que no debía haber pagado la mina,
y se lo van a devolver porque su producto es para exportación. Y así funciona con todo. La pregunta es, ¿por qué les cobran entonces? Hay países en los que no te cobran. En el Perú hemos decidido que el IGB se va pagando a lo largo de todo el proceso productivo. Porque tengo entendido que eso genera, primero, un costo administrativo inútil, en un cobro y segundo, que además cuando hay que devolver ese IGB, hay un desbalance, pues, en las arcas públicas, porque a veces se pregunta, ¿por qué hay un déficit mayor este mes? Bueno, pues se ha devuelto el IGB a las mineras. Entonces, no sé, lo interesante sería no devolver, pues, no cobrar simplemente. Claro, ¿no? hay países como ponte Estados Unidos donde no se cobra el IGB a lo largo de toda la cadena, sino que solamente al final. Entonces ya no tienes este problema. Pero nosotros, en realidad, las empresas financian al Estado poco a poco con el pago de IGB. Ahora, otra cosa de la que se ha dicho en este debate a propósito de la minería, pasó con Tía María, a propósito de eso surgió este debate, es que, por ejemplo, el congresista de izquierda, el congresista Arana, finalmente la minería ha generado más pobreza en los lugares donde actúa. Yo creo que ahí difícilmente se puede sostener esa afirmación como se trabaje. Nos lo explica, por favor, después de la pausa, Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía. Pausa. A las 8:51 estamos entrevistando al gerente del Instituto Peruano de Economía con motivo de la publicación de un informe sobre la situación tributaria de la minería en el Perú. Diego Macera debía contestar una pregunta que le formuló Patricia del Río. Sí, Diego, estábamos preguntando sobre cuáles son aquellos regímenes que se tomaron o aquellas medidas que se tomaron en el momento que se necesitaba captar inversión minera y que sí podrían ser reformadas o modernizadas el día de hoy, que ya tenemos una inversión constante, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras hay puntos que se pueden ajustar en el tratamiento tributario y es algo para debatir. Tienes el régimen de evolución anticipada, contratos de estabilidad tributaria que ya están cerrándose, depreciación acelerada, que también que tiene minería, hidrocarburos y construcción. Yo creo que son todos temas que se pueden conversar. El punto es, primero, ¿cuándo lo vamos a hacer? De acuerdo. ¿No? Si es oportuno hoy día abrir espacio o un hoja en blanco para una nueva ley general de minería, como ha planteado el presidente, que causa muchísima incertidumbre, porque ¿quién va a venir a meter plata si yo no sé cuáles van a ser las condiciones, si me van a sacar una nueva norma? Ahora, yo soy la primera persona que está en contra de beneficios tributarios indebidos, pero por ejemplo con la ley de promoción agraria, que es buenísima. Yo creo que se puede revisar la parte tributaria y eventualmente subirse los tributos, perfectamente de acuerdo, pero sí hay que entender que diferentes actividades tienen diferente naturaleza, tienen diferentes tiempos de maduración, tienen diferentes condiciones de contratación. El agro es una y por eso tiene un régimen especial, ¿ya? Y la minería también tiene algunas características especiales, ¿no? Como que demora 5, 6, 7 años sacar una mina, lo que te demore, tiene precios volátiles, sumamente fuertes, y además estás extrayendo un recurso que le corresponde al Estado, así es, ¿no? Con lo cual se justifica un pago extra de regalías o de impuestos adicionales que tiene hoy la minería y que sí paga. Bueno, Hernando de Soto además está planteando, desde hace tiempo, él tiene algunas ideas para precisamente promover la participación ciudadana y de los, en este caso, de los propietarios y de las comunidades propietarias de las tierras donde se explota el recurso mineral en nuestro país. ¿Qué piensas sobre un cambio de modelo en ese sentido? Yo creo que en un esquema teórico liberal funciona perfecto. Creo que es hacia donde deberíamos estar caminando. No sé si en la práctica a mí sí me genera dudas eso pueda ser factible. Sí. Señor Macera, usted dice que se puede modificar un poco el régimen de los contratos de estabilidad tributaria. ¿Qué cosa es lo que propone usted respecto de eso? Mira, los contratos de estabilidad tributaria son una especie de seguro que compra la empresa a cambio de subir 2% el impuesto a la renta, ¿no? Y lo que compra la empresa es, oye, no me vayas a cambiar la forma en que yo pago tributos o algunos otros puntos en los siguientes 10, 15, 20 años. Lo que ha hecho Chile, por ejemplo, al respecto de eso, Chile ya los ha ido desfasando desde el 2016 y en el Perú, de hecho, también están ya desapareciendo poco a poco porque son caros, ¿no? Porque las empresas no quieren pagar 2 puntos más de renta, solamente se justifica cuando tienes un ambiente de incertidumbre muy alto, ¿no? ¿Por qué vas a pagar 2% de renta para asegurarte que no te cambien las reglas? Bueno, pues porque las reglas de repente están cambiando muy seguido, ¿no? En ese esquema
Hemos tenido empresas que han pagado, seguíamos el caso de una empresa en Arequipa, por ejemplo, que entre el 2014 y el 2018 pagó casi $90 millones más en impuesto a la renta por tener este contrato de estabilidad tributaria. Entonces, en un sistema, digamos, estable, donde no estamos moviendo las reglas innecesariamente, no habría ninguna necesidad de tener contratos de estabilidad tributaria. De hecho, varios países no los tienen los países en los que somos un poquito más proclives a que el calor político nos lleve a cambiar regulación de cuando en cuando. Sin embargo, la regulación minera no se ha cambiado en muchísimo tiempo y hay un reclamo por una nueva ley de minería. La planteó el presidente el 28 de julio. Lo que pasa es que no sabemos quién la va a hacer, porque si el presidente piensa irse con todos antes de un año, hay pocas probabilidades de que esto se apruebe, ¿no? Yo creo que hay espacio para una nueva ley general de minería. El error ha sido el momento de cuándo se ha planteado y además plantearse sin una propuesta, claro, ¿no? Con una hoja en blanco. Así es, vamos a cambiar. ¿no? Vamos a cambiarlo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Cuáles van a ser? ¿Por dónde van a ir los cambios? Entonces, eso te genera una incertidumbre adicional a la que ya ha generado el gobierno a partir de su mal manejo de Tía María. Diego Macera, otro argumento que se utiliza mucho es compararnos con otros países y siempre quienes están opuestos a la minería hallan que acá tenemos el régimen más laxo y más perjudicial para el Estado. Se nos compara con México y Chile en la región, con Canadá en el norte del continente y con Australia. ¿Cuál es la verdad de nuestra legislación y del nivel tributario de la minería en el Perú comparado con países altamente mineros como esos cuatro? La verdad es que en una empresa, digamos, promedio, con un 30% de margen operativo, digamos, el Perú tiene una carga, como decía al comienzo, más o menos de 45%, entre pago de tributos, fondo de contribución, más o menos 45%. Sobre las utilidades. Sobre las utilidades. En este rango, quizá México está un poco por encima de nosotros, paga más. Otros países, Chile, Canadá, Australia, pagan menos que nosotros. Nosotros estamos, de hecho, en la muestra que nosotros agarramos de unos 5 países, estamos un poco por encima del promedio de pago de impuestos, etcétera. O sea, en realidad terminamos pagando más. Usted dice que es posible cambiar la ley de minería, pero con objetivos claros. ¿Cuáles podrían ser esos cambios claros? Mira, yo creo el punto principal que está pendiente acá es cómo hacemos más viable a los proyectos que están estancados, ¿no? Y esto pasa por, de repente, mejoras en el fondo de adelanto social, ¿no? Para que haya una mejor voluntad dentro de las comunidades antes de que se empiece a ejecutar el proyecto. Tienes cambios también en la manera cuándo estamos haciendo las devoluciones de IGB, eso también lo puedes manejar. El Estado, de hecho, no lo está manejando muy bien. ¿Cuándo las hacemos? Eso, hacerlas o no está en discusión. El tema es cuándo y cómo, ¿no? En eso también podemos arreglar. Y hay varios de estos temitas que podemos ir conversando. Hay mejoras también en la devolución anticipada, en la depreciación acelerada que se pueden hacer. Pero el punto principal es, oye, tenemos un esquema que es parecido a lo que tiene el resto del mundo. De hecho, pagamos un poquito más. Y en la mayoría de casos, todos los sectores de la economía tienen exactamente el mismo beneficio porque si exportan. Entonces, no estamos hablando acá de gollerías, no estamos hablando de beneficios indebidos, estamos hablando nada más de responder a la naturaleza de una actividad como la minera que extrae recursos naturales con precios volátiles. Muy bien. Diego Macera, muchas gracias. Recuerdo que usted es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, que ha publicado por encargo de la Sociedad Nacional de Minería un informe sobre la estructura tributaria del sector minero en el Perú. 8:59, pausa, titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.